Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Aquí comienza Uno más Uno. Gracias por su sintonía. Hoy, viernes, el fin de la semana laboral comienza hoy. Y el programa tiene hoy 3 entrevistas, de manera que vamos a suprimir los comentarios durante el día de hoy y otras tantas informaciones que normalmente solemos dar aquí para darle tiempo a nuestros invitados a que puedan exponer sus ideas. El primero de estos invitados es el profesor Arismendi Díaz Santana. Él es experto en seguridad social, ocupó la gerencia general del Sistema Dominicano de Seguridad Social y ahora acaba de publicar un libro que recoge la trayectoria que ha seguido aquí la seguridad social en la República Dominicana y propone una serie de reformas, de cambios para mejorar este sistema. Qué bueno que esté aquí, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Y bienvenido. Usted sabe que esta es su casa. Así mismo, siempre ha sido así. Así es. Profesor, yo estuve en la puerta de circulación de su libro y me llamó bastante la atención las propuestas que usted hace, que usted formula, para materializar una reforma pendiente que tenemos del sistema de seguridad social, que en estos 23 años de ejecución, porque hay que recordar que fue en el 2001, cuando se aprobó la Ley General de Seguridad Social. Así mismo. Acá que introdujo cambios ya encaminados a proteger a la población. Pero la verdad es que hay mucha insatisfacción por lo que ha ocurrido, hay muchos problemas. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su propuesta de reforma? Y a juicio suyo, ¿cuáles son los factores que están impidiendo que se lleve a cabo un proceso de reforma de un área tan importante como la seguridad social? Bueno, muchas gracias. Mira, cuando nosotros estábamos diseñando la ley de seguridad social, ya teníamos experiencia de América Latina. Muchos países de América Latina tenían un buen sistema de salud con una buena aceptación de la población, pero le faltaba extender la cobertura a otros grupos más débiles y más desprotegidos. Entonces, en otros casos, teníamos sistemas de seguridad social donde ya estaba incluida toda la población, pero los servicios todavía eran deficientes. En el caso dominicano se daba la doble situación, porque teníamos poca cobertura, teníamos baja cobertura y muy malos servicios, sobre todo servicios públicos. Por esa razón es que la ley de seguridad social es tan compleja. Entonces, la conclusión 23 años después es que si bien hemos avanzado bastante, casi al límite, en cuanto a la cantidad de personas afiliadas, las autoridades hablan de un 98.5% de toda la población dominicana, no es menos cierto que estamos muy rezagados en materia de las reformas que la propia ley establece para mejorar los servicios de salud. Y sobre todo los servicios efectivos, la cobertura efectiva, porque tenemos, es verdad, carnet, estamos registrados, pero se observa una discriminación en la aplicación inclusive mismo de ese carnet, porque para algunos el carnet les sirve para ir a los mejores centros de salud del país, pero para la inmensa mayoría apenas les sirve para ir a los centros públicos. Y si además de eso le agregamos el pago de diferencia, ese otro bloqueo, otro obstáculo. Pero en eso de la discriminación, profesor, los servicios, usted habla del origen de la ley. Cuando se hizo la ley, nosotros teníamos aquí el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Sí. Y había surgido un fenómeno de privatización para acceder a las clínicas privadas, a los servicios privados, que eran llamadas igualas médicas. Exactamente. Nosotros aquí en Teleantillas teníamos una iguala médica, íbamos a un grupo y teníamos ciertos privilegios frente a aquellos que solamente podían ir al IDSS. Pero en ese momento también, profesor, el sistema público de salud, los hospitales públicos, no discriminaban a nadie, porque si tuviera carnet o no tuviera carnet, claro, iban a esos lugares. Hoy sí hay cierta discriminación, porque el que no tiene el carnet tiene mayores dificultades para acceder a medicamentos y a algunos procedimientos.
¿Ha implicado esto avance o retroceso? ¿Cuál es su balance sobre esta situación? Bueno, mira, la discriminación en materia de salud es absolutamente inaceptable, porque la salud está vinculada a la propia vida y al ejercicio incluso de los demás derechos. Número uno. O sea que ni siquiera en el sector privado es admisible eso. Pero lo que tú estás diciendo es más grave aún, porque tú estás hablando de discriminación en el propio sector público. Hay hospitales aquí que están rechazando a gente porque no tienen un carnet, un seguro, o porque no pueden pagar unas diferencias, etcétera. Y se supone... Y hasta retienen a pacientes. Exactamente. Y retienen a pacientes incluso hospitales públicos, Sí, no solo público, privados. público. Y de acuerdo a la Constitución de la República, el derecho a la salud es un derecho universal, inalienable e impostergable, y por lo tanto debe ser provisto por el Estado sin condiciones. El problema es el siguiente, Adalberto, es que en el Estado tradicional, y esto estamos hablando de 60 años para acá, supuestamente los hospitales públicos ofrecen todo, pero no garantizan nada. A veces ni siquiera te garantizan la más elemental medicina, ni un análisis de laboratorio, ni una placa de rayos X. Entonces eso no es derecho. El derecho es cuando tú puedes exigir y te tienen que cumplir independientemente de la situación real del centro de salud. Ya. Bueno, ese es un tema. Esa discriminación que se está produciendo. Tenemos carnet todo el mundo, pero no tenemos los mismos servicios. El otro tema es el copago que usted lo mencionó. Es la otra insatisfacción que hay. Yo tengo un seguro, lo pago en el régimen contributivo, me lo descuentan por nómina, llueve, trueno y ventee. Así es mismo. Todos los meses, o toda la quincena, pero cuando voy a buscar un servicio a un centro privado o a un centro cualquiera, entonces me encuentro con que allí me dicen, mira, la consulta, el seguro te cubre 500 pesos, pero la consulta cuesta 3,000. Así es. O cuesta 2,000. Tú tienes que pagar la diferencia antes de ver el médico. No, si no, no lo va a ver. Si no, no lo vas a ver. Entonces, ese es un tema. Pero yo tengo un seguro. Si me mandan a hacer estudio de laboratorio, el médico me indica estudio de laboratorio, también allí yo tengo que pagar una diferencia. Si me indica una receta, me hace una receta para comprar medicamentos, allí también me voy a encontrar con que la cobertura es limitada. Si por casualidad, o por casualidad no, por desgracia de la vida, me tienen que internar para hacer un procedimiento, cualquiera que sea, ahí vuelve el copago. El copago, profesor, dicen ustedes, los que han estudiado estos temas, que es igual o superior en muchos casos al que teníamos antes del sistema, de este sistema de seguridad social que nos dimos en el 2001. Cuénteme, ¿por qué se da esta situación y qué podemos hacer? Bueno, eso se da porque aquí se está violando la ley de seguridad social de manera permanente. Déjame decirte, Adalberto, que la ley de seguridad social fue concebida de una manera para privilegiar al trabajador asalariado, a su familia y al resto de la población. Pero hay una serie de grupos de intereses, tanto privados como públicos, que han hecho de la ley de seguridad social una repartición, una piñata, como yo llamo. Por lo tanto, el trabajador, el afiliado, la población en general es la que menos se está beneficiando del sistema. Eso que tú estás señalando está totalmente prohibido por la ley de seguridad social. Pero además de eso, fíjate lo siguiente, todavía tú no completaste el cuadro. En ese caso que tú estás señalando, te mandan a hacer unos análisis y unos estudios, y cuando tú vienes con esos estudios para enseñárselo al médico, el médico vuelve y te cobra otra cantidad de dinero. Entonces yo te voy a decir una cosa, en ese cuadro que tú estás planteando, estamos hablando de 4 o 5 mil pesos, ¿no es así? Sí, sí. Y tú te imaginas a un empleado de 15,000 pesos que tenga que dedicar 4 o 5 mil pesos de esos 15,000 pesos para poder llevar a una hija a una atención médica. Bueno, generalmente ese empleado de bajos ingresos, que son la inmensa mayoría de los trabajadores dominicanos, no puede ni siquiera ir a un médico que cobre 3,000 pesos por consulta. No debe ir. No, que a veces no puede, no tiene acceso a ese médico, por lo que cuesta. Entonces tiene que ir, aún con el seguro, a buscar lo que aparezca en un centro de menor nivel.
Así mismo, un hospital público de menor en nivel, donde, como tú sabes, y como yo señalé en esa puesta en circulación del libro, lamentablemente, Adalberto, tenemos casi 60 años ofreciendo lo mismo. La misma situación, el mismo drama de los hospitales públicos, descuidado completamente, sin suministro, con un deterioro de la planta física, los médicos que van muy poco o que no van, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos logrado? Vamos a decir así, sin que se interprete que soy pesimista, en los últimos 30 o 40 años en materia de salud pública. Y déjame decirte una cosa. Tú eres testigo porque tú estabas ahí cuando yo hice la presentación. Yo estoy señalando en el libro que si no se mejora los servicios públicos de salud, aquí no va a haber seguridad social. Porque ningún país del mundo ha podido hacer una seguridad social universal basada en la medicina privada. Porque sale muy cara. Bueno, hay otro tema vinculado a la privatización. Ya no tenemos las igualas médicas. Pero tenemos otro fenómeno, que es el seguro complementario. O sea, además del copago que yo tengo que hacer, para poder acceder a servicios de calidad, la población que puede hacerlo, que puede pagarlo, tiene que recurrir a los llamados seguros complementarios. Por eso es que el gasto de bolsillo es tan alto. Entonces se eleva más todavía el gasto de bolsillo. Sí. Y con una agravante, profesor, que yo no sé, ayúdenos a ver cómo lo resolvemos. Y es que tenemos una superintendencia de salud y riesgos laborales que se supone debería garantizar todos los derechos consagrados en la ley. Se supone, porque la práctica no lo está haciendo. Pero el seguro complementario está fuera de ese régimen de supervisión. No está fuera. Lo que sucede es, Adalberto, es que no se cumple la ley. Profesor, pero lo que están haciendo es, cuando uno va y reclama a un seguro complementario, te lo mandan para las superintendencias de seguros. No, ese es otro tipo. Ahí hay dos cosas diferentes. Ajá. Mira, la ley previó un seguro complementario para aquellas personas, como tú dices, que están acostumbrados a un nivel de confort diferente. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a que tu esposa dé a luz en una clínica privada, con un saloncito adicional privado para recibir la visita, con una neverita, con una serie de bebidas para brindársela a tus amigos y a tus familiares, eso no está incluido por la seguridad social. Entonces tú tienes que pagar un complemento por eso, ¿verdad? Si tú quieres tener una habitación especial, exclusiva y cosas, tú tienes que pagar por eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica es que la superintendencia no ha supervisado, valga la redundancia, el límite entre lo que es el básico y lo que es el complementario. Por ejemplo, yo tengo un plan complementario y yo no veo la diferencia en cuanto al plan básico. Por lo menos yo que tengo buena salud, vamos a decir así, quizá otros la pueden ver, pero en mi caso yo no la veo. Yo estoy pagando de más para recibir prácticamente lo mismo que tendría derecho si soy un plan básico nada más. Y eso le está pasando a mucha gente y eso es lo que tú estás señalando. Bueno, pero ahora hay otra cosa adicional que es la que tú estás señalando, y es que hay ahora otro tipo de seguro que ya no está regido por la seguridad social, sino por la superintendencia de seguros. Y eso es una deformación. Totalmente. Pero hay otra cosa a la que usted no se refirió en la puesta de circulación de su libro, que es fundamental. Es que el plan básico que contempla la ley nunca se ha aplicado. Exactamente. Lo que se aplicó fue un plan de servicio de salud. De servicio de salud que se supone que iba a ser provisional, que no iba a durar más de un mes, de un año. De un año. Un año, dos. Y tenemos 23. Aplicándolo. Y ese es el que permite, mediante una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, todos esos copagos. El Plan Básico de Salud solo permite, de acuerdo a la Ley 87-01, un 30% en el caso de prescripciones de medicamentos ambulatorios. Sí. Si una persona necesita unos medicamentos en internamiento, no tiene que pagar ningún copago.
ni mucho menos. Solo cuando, vamos a suponer, le dan de alta y le dan una medicina para que se termine de recuperar. Ahí debe poner el 30% y la RS el 70%. Todos los demás copagos, por consulta, por análisis de laboratorio, por... Profesor, pero usted fue gerente. Todo eso es... Usted además de que diseñó esa ley y ha jugado un papel protagónico de manera ininterrumpida en la defensa de ella, usted también fue gerente del sistema. ¿Y por qué? Explíqueme, ¿por qué no se ha podido aplicar el plan básico de salud que contempla esa ley? Bueno, que hoy debería ser revisado, porque estamos hablando de un plan que se hizo hace 23 años. Mira, Adalberto, nosotros heredamos, y eso tiene que quedar absolutamente claro, ojalá tú nos ayudes en eso. Cuando se estaba diseñando la ley, ya toda la salud y todas las pensiones estaban privatizadas en República Dominicana. Entonces, eso era ya de por sí un negocio. Y ahora con la Ley de Seguridad Social, que se ha ampliado la demanda en todos los sentidos, ahora es un negocio mayúsculo. Y por esa razón es que no se ha aplicado el Plan Básico de Salud. Porque si se aplica el Plan Básico de Salud, todos esos copagos y todas esas diferencias van a desaparecer automáticamente. Pero hay quienes aseguran, profesor, que cierto que ya teníamos privatización, no de antes, de la era de Trujillo teníamos privatización, claro. Habían clínicas privadas, servicios privados. No, era que dominaban, no claro. Era que tenían, bro, es que ya dominaban. Ya dominaban, eso es cierto, pero también es cierto que después de esta ley, el negocio de la salud se incrementó. ¿Por qué? Porque obligaron a todos los trabajadores a afiliarse a un seguro, claro, de manera obligatoria, y ya esto fortalecía al régimen privado, porque el seguro contributivo, que es obligatorio para los trabajadores y su familia, porque esa es una de las novedades que tiene el seguro, que ya no solamente es el trabajador, sino que también la familia es beneficiaria de este seguro. Eso aceleró ese proceso de privatización. Y agreguémosle ahora de un fenómeno que se está dando. Sí, pero oye, la aceleración de ese proceso de privatización, oye, te lo voy a decir, aunque me quieran decir mañana lo que quieran, no es porque el sector privado sea excelente, es porque el sector público es muy malo. Quebró, porque el sector público... Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Busca las estadísticas del SENASA para que tú veas cómo los afiliados al contributivo del SENASA prefieren en un 90% ir al sector privado que ir al sector público. Y no estamos hablando de libre acceso libre acceso a la medicina. Claro. ¿Y por qué esos trabajadores todavía con el libre acceso no van al sector público, sino que van al sector privado? Y el sector de los maestros y los médicos. Cada uno tiene su ARS. Pero la gente prefiere... Sí, pero la ARS contratan clínicas privadas. Es lo que voy a decir. Tienen contrataciones de las clínicas privadas. Pero hay un fenómeno que se está dando y que a mí me sorprende que ni el colegio médico, ni ningún otro sector, ningún sector está poniendo la atención a esto. Y es que estamos frente a un proceso también de oligopolización de la salud. Las clínicas pequeñas están sacándose del mercado. Las farmacias de los pueblos están saliendo del mercado. Porque consorcios de capital dominico extranjero están monopolizando. Y oye, ¿a dónde queremos ir cuando necesitamos un servicio de calidad de salud? A las mejores clínicas que tienen sus propios laboratorios. La mayoría, la buena. Claro, porque las pequeñas no pueden tenerlo ya. Tienen que tenerlo porque tienen que resolverle al paciente. Pero ya las pequeñas no pueden tenerlo, no lo tienen. Sí. Pero mira, tienen laboratorios pequeños, pero para los procedimientos que se hacen hoy se requieren de diagnósticos mucho más sofisticados que las pequeñas clínicas no pueden hacerlo. Mira, Adalberto, tú estás planteando un tema muy interesante, porque vamos a suponer que es cierto lo que tú estás diciendo, que están desapareciendo, pero no debieran desaparecer esas pequeñas clínicas, claro, porque esa pequeña clínica lo que hay que convertirla en unidades de atención primaria. Que no lo son. Afiliada a esas grandes clínicas. O sea, las grandes clínicas tienen que ser un gran centro con una serie de instituciones satélites. La de tercer nivel y cuarto nivel, tercer nivel, y tener el primer nivel distribuido como hacen las farmacias. Las farmacias van a todos los barrios, a todos los pueblos y a todos los sitios.
O sea, las farmacias van hacia donde está la gente. La atención médica debiera ir donde está la gente y no la gente donde están ellos. ¿Me explico? Entonces, porque el sistema de atención primaria, que también lo contempla la ley de salud y la de seguridad social. Exactamente. No opera con... Esas pequeñas clínicas no debieran desaparecer, debieran convertirse en unidades de atención primaria con un flujo de gente de los barrios, de todas las cosas, para entonces remitir, cuando sean los casos necesarios, a las grandes clínicas, como tú dices, los pacientes que requieren una atención ya más especializada. Profesor, el tema es complejo. Y fíjese, no hemos hablado de las pensiones, porque el panorama que usted presentó es tétrico. ¿Es tétrico? En materia de pensiones también y de salud. Pero hay el compromiso de varios sectores y hasta el lenguaje ya popularizado de que hay que reformar la ley y que hay que enderezar esto y enrumbarnos por nuevos caminos. ¿Usted tiene esperanza de que eso sea posible a corto plazo? Bueno, nosotros estamos, digamos, con toda la esperanza de que el presidente Abinader en este cuatrienio haga las reformas que manda la ley de seguridad social, por lo menos la inicie. Porque yo te voy a decir una cosa, Adalberto, tú lo escuchaste, que yo lo dije muy claro. Ya nosotros hemos llegado a un punto de inflexión en donde o avanzamos en materia de seguridad social haciendo la reforma o vamos a retroceder. Mira por qué. Porque ya se agotó todo el proceso de crecimiento cuantitativo, ya no hay más afiliados que poner. Vamos a suponer, tú dices, y estoy de acuerdo contigo, que muchos son afiliados, pero nada más tienen la tarjeta. Vamos a suponer. Pero ¿cómo puede crecer la seguridad social? Mejorando los servicios. Y para eso, oye, no te quepa la menor duda, es el Estado el que tiene que reformarse. Son esos hospitales que tienen que convertirse en verdaderas empresas sociales de servicio que atiendan a la gente y que la gente se sienta tomada en consideración. Y que cuando vayan con un horario mucho más amplio, yo te pregunto a ti, ¿y por qué en República Dominicana supuestamente el horario de los médicos es de 4 horas? ¿Y qué pasa después de esas 4 horas? Cuando llega una parturienta con un problema, ¿quién lo va a atender? ¿Un médico pasante? ¿Eso es lo que está pasando? Entonces tenemos que comenzar a pensar diferente. Si estamos hablando de seguridad social, si estamos hablando del derecho a la salud universal, tenemos que extender los horarios de los servicios. A mí me da pena ver, por ejemplo, cuando el director del Servicio Nacional de Salud pone una cantidad de fotografías diciendo que tal hospital se reanudó y que ahora tiene una serie de equipos modernos. Pero esos equipos modernos, ¿cuántas horas se utilizan en el día? Porque esos equipos modernos hacen estudios especiales. Pero si los médicos especialistas no van o van muy poco tiempo, ¿cuánto tiempo se aprovechan esos equipos? Entonces, al cabo de 2 o 3 años se dañan y hay que comprar nuevos equipos. Oye, tenemos que superar esa situación. Bueno, el tema es complejo, hay que reenfocarlo, como usted lo ha dicho, el sistema sanitario y la ley de seguridad social. Profesor, vamos a tener que seguir debatiendo estos temas. Yo voy a tener que seguir aceptando tu invitación. Sí, vamos a tener, porque este tema tiene que estar en las prioridades del país. Bueno, se supone que después de la ley fiscal y después de la de laboral, la del Código Laboral, debe venir la de seguridad social. Y déjame decir, pero esto va a tener que hacerlo antes, tal vez de la ley de reforma fiscal, porque el gobierno ha dicho que no lo va a someter ahora. No, por eso ya. Esto es urgente. Eso se eliminó. Ahora estamos en el proceso de la... Ahora, profesor, debería de ser el Consejo Nacional de la Seguridad Social el que tome la iniciativa haciendo una propuesta. Y uno no ve esa iniciativa. No hay. Bueno, no hay. Vamos a hacer, lamentablemente se nos acabó el tiempo, profesor. No queremos ser negativos, pero tenemos la esperanza de que en este periodo que se ha hablado de cambio y que se ha hablado de un presidente que quiere ser recordado como reformador y modernización del Estado, ahí está en la agenda para hacer esos cambios. Sí. Bueno, el gobierno, lo hemos dicho aquí, nosotros lo hemos estado proponiendo reiterativamente, debería priorizar 3 temas. Ya para estos 4 años. Claro. Olvidarse, no es que no hagas otras cosas, pero el tema de salud debe ser prioritario. El tema del tránsito, que vi que lo declararon de interés nacional, eso es correctísimo. Sí. Y el tema de salud, de educación. Exactamente. Si se concentraran en esos 3 temas, aunque no se puedan fotografiar, profesor. Sería un gobierno histórico. Histórico. Un gobierno histórico. Bueno, ojalá no tomen la palabra. Sí. Damas y caballeros, con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa y al regresar, como ya lo habíamos anunciado, vamos a tener otras 3
2 entrevistas. Hazme favor, entrégale esto a mí. Miren el libro del profesor por aquí. Así que después de la pausa, volvemos con nuestra segunda entrevista.